Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí reunidos el doctor Luis Reynoso y la doctora Vanessa Pichardo, ambos otorrinolaringólogos del Instituto de Especialidades Médicas. Y hoy, como todos los jueves, vamos a tratar un interesante tema que nos provee este instituto. En el día de hoy vamos a hablar de rinitis y sinusitis. Interesantísimo, Reynoso. Muy bueno, por la prevalencia que tiene y los problemas que acarrea en nuestra sociedad. Así es. Entonces vamos a comenzar hablando a nuestros amigos de cuál es la diferencia entre rinitis y sinusitis, o rinosinusitis, que es como nosotros lo llamamos. Claro, la gente tiene que confundirse un poquito. La rinitis es una inflamación de la mucosa nasal, normalmente debida a un tipo de alergia, mientras que la rinosinusitis, o la sinusitis, como se le llame, es ya una inflamación de los senos paranasales, que son las cavidades aéreas que desembocan en la nariz por algún tipo de alteración en el manejo del aire. Entonces, ese tipo de alteración en el flujo del aire crea que el moco no fluya directamente a la nariz, se acumule el moco y sea un caldo de cultivo para que crezcan bacterias y crea un círculo vicioso entre la inflamación de la mucosa y la infección. Así es. Entonces, lo que nosotros conocemos como rinosinusitis, que también están inflamadas ambas estructuras. Exacto. Y como decía el doctor Reynoso, la rinitis puede ser alérgica, que es la más importante, es la más frecuente. La rinitis alérgica, que puede ser hasta un 20%. Hay estudios que dicen que hasta un 40% de la población pudiera tener rinitis alérgica. Y también hay otras rinitis no alérgicas que vamos a tratar. Pues la rinitis alérgica está caracterizada por una respuesta mediada por IgE, que es una molécula que tenemos en el cuerpo que está sobreexpresada en los casos de alergia y se va a relacionar con los síntomas que presentan estos pacientes, como son tupición nasal, secreción clara, estornudos consecutivos frecuentes, como es mucha picazón, ¿verdad? Y hay otros síntomas que pudieran presentar estos pacientes, como inyección conjuntival, o sea que los ojos se le ponen acuosos, reacciones en la piel, como algunas dermatitis atópicas que se conocen, y se relaciona varía desde un 10, 40% hasta un 78% con asma bronquial. Exactamente, dependiendo de la serie te van a hablar de diferentes estadísticas. Normalmente la rinitis se dividen en alérgica y no alérgica. Está la no alérgica, que tiene que ver con rinitis infecciosa, con rinitis medicamentosa, como estaba hablando, con el tipo de descongestionantes nasales que hacen un abuso nasal, algunos pacientes hormonales inducidas. La otro tipo de rinitis, que son las más frecuentes, que son el tipo de rinitis alérgica, que predomina más o menos entre un 20 y un 30% de la población, como tú lo dijiste, ya son mediadas por una alteración de la IgE, que son una molécula que nosotros llevamos en el cuerpo, que tienden a alterarse en pacientes que tienen un tipo de alergia. Básicamente, hay un 80%, por ejemplo, de los pacientes asmáticos que tienen rinitis alérgica y un 40% de los pacientes de rinitis alérgica que tienen asma. Es un tema básicamente entre otorrino y alergista. Nosotros lo tratamos porque al final de cuentas, cuando el alergista no lo maneja, terminamos nosotros, por ejemplo, operándolo por la reducción de cornete, etcétera. La rinitis alérgica, el diagnóstico básicamente se hace, como tú dijiste, dependiendo de los síntomas, que son el estornudo en vasalva, el picor nasal, la rinorrea, que es una agua para que el público entienda, clara, que puede tener una descarga anterior o posterior y está asociado o no a picor en los ojos, y a asma bronquial, a dermatitis atópica, etcétera. Así es, y es muy importante tratar sobre todo a los niños, porque esos niños que no se tratan adecuadamente de las rinitis alérgicas, luego pueden desarrollar con más frecuencia asma, ya como adultos, aparte de otras complicaciones que pueden tener como las otitis media serosa, que son líquidos en los oídos. O sea, a veces el niño no es que no escuche bien, no es que no preste atención, es que tiene el oído lleno de líquido producto de todo ese moco dentro de la nariz, y entonces es una complicación que luego pueden presentar. Por esa mala ventilación que hay en la nariz. En la nariz hay mucosa, o sea, la piel de la nariz por dentro se llama mucosa, y se altera algo que se llama los cornetes nasales, que los más importantes son los inferiores.
pero son 6 cornetes nasales. Si el cornete nasal crece a expensas de mucha rinitis, de frecuente rinitis, no fluye bien el aire, entonces el juego del aire dentro de la nariz y los oídos se altera y el moco no baja a la nariz. No se elimina el moco y se queda dentro de los oídos. Y produce eso. Y a veces pasa que es tan fuerte la inflamación que no responde adecuadamente al tratamiento. Pese a que se da tratamiento, hay pacientes que van a ser resistentes, sea porque están muy descompensados o porque ya su mucosa está, ya que no responde, y es necesario otros procedimientos más invasivos, como es la reducción de los cornetes, para que pueda fluir ese moco que comentas y pueda fluir bien el aire. Exactamente. En ese punto ya nosotros actuamos ya de manera más activa, que mediante una reducción de los cornetes nasales, mediante una radiofrecuencia, una turbinoplastia, lo que significa una reducción de los cornetes nasales. Los cornetes nasales, para que les voy a repetir, para que la gente entienda, porque no entienden, son parte de la piel de la nariz por dentro, y son dos masas en forma de ají que van desde la parte anterior a la posterior. Si se altera el tamaño de la mucosa nasal, se agranda el tamaño de la mucosa nasal y el aire no entra, y ahí viene el tema de la otitis, de la sinusitis, que lo vamos a tratar más adelante, el moco que no fluye, que no se elimina, el problema de las infecciones frecuentes, etc. Y que muchas veces los pacientes lo ven y llegan a la consulta por eso, porque si tengo unas bolitas muy grandes en la nariz. No, los pacientes te dicen a ti, tengo 2 bolitas aquí, y yo le digo, la bolita la tiene todo el mundo, el problema es que tú la tienes un poquito más grande y hay que buscarle la causa. Exactamente. Y hablando de causa, como comentaba el doctor, que hay más tipos de rinitis. O sea, a veces por los medicamentos que están usando los pacientes, y siempre nosotros hacemos hincapié en esos medicamentos que cuando la persona va a la farmacia o el vecino lo estaba usando porque se lo recomendaron y duran mucho tiempo usando algunas gotas nasales que al final producen más inflamación dentro de la nariz. Entonces hace una rinitis medicamentosa, que es otro problema, ¿no? Otro tipo de rinitis que llega frecuente a la consulta también. Exactamente. El diagnóstico de la rinitis se basa básicamente en una historia clínica, un cuestionario al paciente, en el cual se pregunta por los síntomas, que principales son el estornudo, el picor nasal, el agua en la nariz, que es la rinorrea, y el bloqueo nasal. Desde ese punto de vista hacemos un diagnóstico. El diagnóstico etiológico, o sea, verificar la causa de la rinitis, ya normalmente lo hace el alergista. Uno, por ejemplo, le puede indicar alguna prueba, como son la IgE, sérica, aparece en un hemograma alterado la eosinofilia, muchos eosinófilos, y ya, por ejemplo, el alergista se encarga de hacer una prueba cutánea y verificar el origen de la alergia, o sea, cuál es el causante de la alteración que el paciente tiene en la nariz, que puede ser ácaro, gramínea, el polvo de Sahara, el epitelio de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Una ropa, un detergente, etcétera, etcétera, etcétera. Hongos por la humedad, etcétera. Hongos por la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bueno que tocaste el tema del polvo del Sahara, que ahora está, bueno, hoy mismo tenemos aviso de que está por aquí. Eso es una acumulación, ¿verdad?, de partículas provenientes del Sahara, por eso es el polvo del Sahara, pero es un aire muy pesado, o sea, contiene muchos elementos, bacterias, virus, hongos. Es un aire muy seco y caliente y eso hace que se irrite la nariz. No solo la nariz, también se puede afectar los ojos y la piel, y los pacientes asmáticos que pueden hacer más reacción, pero es importante que la gente tenga esto pendiente, que trate de no exponerse y de saber que sus síntomas nasales pueden aumentar, pero que si continúan, entonces deben de buscar la ayuda necesaria, porque se pudiera complicar luego con una infección más grave, como vamos a tratar, como puede ser la rhinosinusitis. Normalmente los pacientes que tienen rinitis alérgica siempre tienen acompañado otro tipo de problemas. Sí, es así. En un 20 o un 30%, rinoconjuntivitis, un tanto por ciento tiene dermatitis atópica, un 40% tiene lo que es asma. De hecho, hay algo que se llama la tríada ASA, que es intolerancia a la aspirina, rinitis alérgica, pólipo nasal, asma. O sea que la enfermedad nunca viene sola, prácticamente, exactamente. Normalmente cuando uno va a tratar un tipo de paciente así,
el paciente te llega a la consulta con esos síntomas, aparte del diagnóstico etiológico que se lo hace básicamente el alergista, uno trata de hacerle una rinocopia anterior, te mira los oídos por las complicaciones de otitis o bloqueo nasal, como dijimos, no permite que el aire fluya y se le acumule el moco dentro de los oídos, no moco fuera de los oídos, sino dentro de los oídos, la comunicación de la nariz con los oídos. Y también hay que tratar de hacer una endoscopia nasal para ver todo el recorrido del cornete nasal. Exactamente. Muy importante para los pacientes que sepan que los problemas de la nariz hay que visualizar la nariz. Y nosotros como otorrino tenemos que visualizar el oído porque está relacionado, todo está conectado dentro. Pero a veces la patología se ve porque hay una inflamación o unos pólipos nasales que están comenzando y que luego puede entonces continuar su crecimiento si no se trata adecuadamente. Por eso es importante. Varios pacientes riníticos tienen poliposis nasal, rinosinusitis con pólipos, que son unos tumores benignos, o sea que no son cáncer, sino que lo que tienden es a obstruir la nariz, a complicarle el olfato a los pacientes, a bloquearle más el oído, a bloquearle la respiración nasal y consecuentemente otro tipo de comorbilidades. Provocar presión dentro de la cara porque se acumula ahí todo ese moco en los senos paranasales. Exactamente. Para nosotros, básicamente como otorrinolaringólogo, cuando el paciente llega con una rinitis alérgica, que aparentemente no necesita una cirugía, porque si te lo manda el alergista, es para que uno valore si necesita cirugía o no, uno de los tipos de cirugía, que todas van orientadas a reducirle los cornetes. Uno valora lo de la rinitis alérgica, por ejemplo, con la endoscopia, y ahí uno se da cuenta si el paciente, aparte de la rinitis alérgica, tiene acompañada una sinusitis. Y tiene que valerse, por ejemplo, de otra arma diagnóstica, que es la tomografía de senos paranasales, en la cual, por ejemplo, uno va a objetivar si aparte hay una desviación del tabique nasal, que aunque una rinocopia anterior uno lo puede ver, y si hay, por ejemplo, sinusitis, en cuál de los senos paranasales está, y aparte de una rinitis hay una sinusitis, entonces ahí tenemos el tema de la rinosinusitis. Ahí hay que tratar la parte alérgica y la parte infecciosa. Hay que resolver esa ocupación de los senos paranasales, porque a veces sucede que ya no basta con el tratamiento, no solamente por la parte de la inflamación, sino porque se ha afectado la vía normal de por donde fluyen todas las secreciones nasales, porque realmente todos producimos cierta cantidad de secreciones. Exacto. Pero cuando eso se obstruye ya no está funcionando bien, sea por un problema alérgico o por otro tipo de problemas que también nos puede ayudar a determinar el alergólogo o el especialista, pues entonces es necesario permeabilizar esos senos y entonces ahí sí entra la parte nuestra principal. Exactamente. Uno, por ejemplo, como otorrinolaringólogo, le puede poner un tratamiento que también se le puede poner, que lo puede poner el alergólogo o el alergista, que son antihistamínicos, que son más frecuentes los de segunda línea, como la desloratadina, loratadina, levocetirizina, exactamente, que lo que van a hacer es a bloquear la histamina, que la histamina es la hormona encargada de producir los síntomas del prurito, de la rinorrea y ese tipo de cosas. Exacto. Ya para la congestión nasal es mejor usar los corticoides intranasales. Básicamente esa es la línea básica en el tratamiento agudo de la rinitis. Son los corticoides intranasales para obstaculizar el bloqueo, valga la redundancia, y los antihistamínicos para bloquear los síntomas derivados de la histamina, que es como dije, el prurito, los estornudos, la rinorrea y ese tipo de cosas. Hay otros pacientes que con el tiempo van a necesitar ciclos cortos o largos de corticoides a baja dosis, e inclusive un medicamento que por lo menos a nosotros no nos gusta, que son los vasoconstrictores nasales. Con cuidado, eso exactamente, son los que usamos con cuidado. Que normalmente son unas gotas nasales que el público abusa de ellas, como una amiga, abusa de ella, que normalmente se usa por 5 o 7 días por mes. De hecho, cuando la nariz está muy obstruida, en última instancia tú usas un bloqueador nasal para que te abra la nariz y entre ya el corticoide nasal. El corticoide nasal lo puede ser por 15 días, por un mes y medio. Con un corticoide lo puedes jugar con la dosis de masa menor, pero el
las gotas nasales normalmente no se deberían usar más de 7 días por mes. Eso sí, es importante que la gente lo sepa. De hecho, es una causa de rinitis, el uso prolongado de gotas nasales. Es así. Entonces, importante, antes de pasar a una pregunta que tenemos, es esto que decía el doctor. Cuando van a su médico y le coloca un tratamiento, es hacerlo por los días que dicen. O sea, si son esteroides nasales, no le tema que si se lo pusieron es porque le van a dar más beneficio, porque a veces lo dejan o que no se quieren ser adictos al medicamento, pero es que en ese momento lo necesita, igual que un ciclo corto de esteroides, si es necesario hay que usarlo. Pero los pacientes, la gente teme a la palabra esteroide. Los pacientes tienen una peculiaridad. El esteroide, que a veces lo necesita por 3 o 4 semanas, no lo usan casi. Y el antibiótico, que a veces va por un ciclo de 7 días, de 10 días, con mucho de 15 días, lo usan por los días. Es así, las gotitas que no se deben entonces por mucho tiempo. Entonces tenemos una pregunta. Sí, dice Raúl Guzmán, tengo una sinusitis aguda, ¿qué hay que hacer para esto? Bueno, yo lo voy a explicar un poquito. La sinusitis aguda, en teoría, tenemos que diagnosticarla nosotros. Exacto. Una sinusitis aguda es una sinusitis que normalmente tiene menos de un mes. De 1 mes a 2 meses es subaguda y crónica es después de 3 meses. O sea, una sinusitis que el paciente constantemente está con los síntomas y necesita mucho tratamiento, después de 3 meses es una sinusitis crónica. Una sinusitis aguda, por ejemplo, ahora mismo una sinusitis que un paciente vaya a la consulta y que tenga obstrucción nasal, rinorrea, o sea, mucha mucosidad anterior o posterior, fiebre en menos frecuencia y que tenga dolor en los puntos faciales, principalmente en los frontales y en los maxilares. Y necesite de un tratamiento inmediato, de lo que hemos hablado de la rinitis, acompañado de un antibiótico. Entonces, la gente se confunde entre agudo y crónico. Crónico normalmente es después de 3 meses y agudo es de 1 mes, 1 mes y medio, menos de 1 mes y medio. Si él tiene una sinusitis aguda, lo que debería de ser es buscar ayuda profesional, visitar a la doctora Vanessa o al doctor Reynoso, hacer una exploración adecuada e instaurar, por ejemplo, criterios para saber si es una rinitis o una rinosinusitis, porque los pacientes se tienden a automedicar y a confundir. Exactamente. Es así. El término agudo y crónico es más de tiempo que de intensidad. Si tiene la duda, pues vaya a un especialista que verifique, como hemos hablado, porque hay que ver dentro de su nariz qué otras afectaciones pueden haber. Eso es lo que debe exactamente, porque siempre a veces, como yo dije anteriormente, el paciente puede tener una rinitis, tiene que acompañada de una sinusitis, puede haber poliposis nasal, puede haber otra alteración como son la hipertrofia de los cornetes, o sea, los cornetes grandes, la desviación del tabique nasal, que son cosas que producen que fluya mal el aire dentro de la nariz y provoquen la mayoría de estos tipos de síntomas. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Podemos pasar, si tú quieres, al tema de rinosinusitis. Pues sí, vamos entonces a irnos movilizando, que hemos comentado algunas cositas ya. Pues vamos a hablar de esto, la rinosinusitis, que es la inflamación no solo de la nariz y esas estructuras que comentaba el doctor, sino también de los senos paranasales, esas cavidades aireadas en los huesos adyacentes a la nariz que también pueden inflamarse u obstruirse, y que van a provocar los síntomas característicos como son la secreción nasal anterior o posterior, que a veces el paciente dice, yo siento que me baja por detrás de la nariz, que puede ser más o menos espesa, ¿verdad? Un color más blanco o más amarillo o verdoso, y que puede tener lo que conocemos como anosmia o pérdida del olfato o disminución del olfato, y no por COVID, como ahora, ¿verdad? Es uno de los diagnósticos diferenciales. Claro, la diferencia es que la rinosinusitis tú pierdes el olfato por 5, 10, 15 días, pero el COVID tú lo pierdes por 4, 5 y 6 meses. Y también los síntomas, y como mencionamos, es el examen físico, o sea, cuando tiene estos síntomas y va al especialista, pues la rinosinusitis tiene una inflamación del meato medio, que es una estructura dentro de la nariz que nos orienta a nosotros que los senos pueden estar ocupados. Exacto, los meatos, para que la gente lo entienda, son pequeños agujeros que salen de los senos paranasales hacia la nariz, y ahí se drenan. Los senos paranasales, como tienen piel, mucosa nasal,
se produce moco y se elimina moco. Si hay una correcta neumatización de la nariz y el aire fluye, se produce moco por el sistema inmunológico, los macrófagos que atrapan la contaminación, distintos tipos de alergenos y ese tipo de cosas, lo captan, se produce el moco y se elimina por la nariz. El meato medio está por aquí, más adentro, que tiene que ver con los senos paranasales maxilares y el etmoide anterior. Y el frontal, por eso a veces exactamente. sentir Los senos esa paranasales normalmente, dependiendo del autor, son 6 o 8. Son 2 maxilares, 2 frontales. Entre las órbitas tenemos los etmoides, más atrás los etmoides posteriores y más atrás ya llegan a la base del cráneo, que son los efenoides. Todos los senos paranasales son huecos, cuevas de aire que producen moco y se eliminan por la nariz. Cuando no hay una ventilación adecuada, no entra el aire adecuado, entonces ahí que viene el acúmulo de moco, y mucho moco durante muchos días, crecen la bacteria, inflaman la mucosa y viene lo que se llama la sinusitis o la rinosinusitis. Rinosinusitis porque normalmente, aparte de inflamarse, los senos paranasales inflaman la piel, la mucosa, que tiene que ver con el tabique nasal, los cornetes y las fosas nasales. Así es, en conjunto. Exactamente. Los síntomas normalmente de la sinusitis son obstrucción nasal, el paciente no respira bien, tiene dolor en la palpación facial y los otros síntomas parecidos a la rinitis alérgica, la rinorrea. La rinorrea, en vez de ser más clara, va a ser un poquito más espesa porque ya no la está provocando. No es una reacción exagerada. No es una reacción alérgica, sino es una bacteria. Y más frecuente va a tener una descarga posterior. Provoca la tos seca o la caída de las gotas de moco hacia la laringe, hacia la garganta. Y nada, es una enfermedad muy importante a nivel mundial porque dependiendo de los países y los continentes, entre un 15 y un 20% se afecta. Los antihistamínicos y muchos tratamientos de la rinosinusitis no lo cubren, la seguridad social no lo cubren los seguros. Te saca del trabajo, entonces tiene un impacto económico fuerte, tanto para tu empleador y tanto para ti como paciente. Eso sí, tiene un gasto de dice que puede ir de 2 hasta 20 billones anuales, o sea, es mucho dinero que se gasta. Exacto, normalmente más de 500 millones de personas, o sea, por estadística, sufren de rinosinusitis. Que igual que la rinitis, va a ser crónica si tiene más de 3 meses y aguda si tiene menos de un mes. Eso es importante. Y es importante también nosotros en este país que a veces no tenemos tanta rigidez, digamos, que uno ve que la persona, me duele la cabeza, tengo sinusitis y me voy a hacer una tomografía. No es así, como comentaba el doctor, esos son pasos que se dan luego de que el paciente ha sido evaluado, examinado y que uno está buscando algo específico. No es un estudio que se indique por cualquier síntoma que tengo. Me duele o me siento presión o estoy muy tupido. No, porque a veces uno ve eso, no debe pasar, ¿no? Por cierta flexibilidad que hay en el sistema. Normalmente la tomografía como método diagnóstico, lo primero que uno tiene que hacer es sustentarse una buena historia clínica, historia de los síntomas, una buena exploración física y como segundo paso una rinoscopia y como un tercer paso una tomografía. De hecho, la tomografía tú más o menos la haces si el paciente tú sospechas que va a ser un paciente quirúrgico. Si es un paciente que independientemente del tratamiento que se le ha aplicado varias veces no ha mejorado, la tomografía tiene mucha carga de radiación y tiene un coste económico o para el paciente o para el Estado, dependiendo. Lo primero que se tiene que hacer, como decía la primera pregunta, es si usted tiene sinusitis o cree que tiene sinusitis, es acudir a un otorrinolaringólogo para que le haga una buena exploración, una endoscópica si precisa, y a partir de ahí le paute un tratamiento, dependiendo de lo que le encuentre en la exploración. Y luego la tomografía no se debe abusar de ella, por eso mismo. Yo le digo a los pacientes tienen una tomografía postquirúrgica y una tomografía equivale a 500 radiografías.
y eso es mucha radiación. Sí. De hecho, muchos niños, muchos adultos que tienen cáncer del tiroides hoy es porque Se hicieron una han tomografía asociado. a los 3 o 4 años. Eso me Sí. llamó la atención de muchos pediatras en una zona X del país, tomografía. Sí. Con lo cual nunca debieron ni siquiera hacer una radiografía. ¿Tú crees que Sí. tiene sinusitis al niño? Mándalo a un otorrino. A un niño, o sea, los niños Exactamente. menos de 6 años buscando complicaciones. Cuando uno sospecha una complicación que indica una tomografía, porque no te va a aportar tanto y es un riesgo. Exactamente. La tomografía básicamente se manda a hacer ya cuando tú piensas que el paciente en un X tiempo puede ser un paciente ya quirúrgico, que necesita un tratamiento un poco más agresivo. Eso sí. Incluso hasta cierta incidencia de cataratas estaban comentando que están relacionadas con problemas oculares también, eso de las radiaciones por la tomografía. Exactamente. Normalmente cuando un paciente te llega a la consulta y tú sospechas de una rinosinusitis, lo exploren, confirma el diagnóstico, porque el paciente ha tenido una rinorrea. Si tú ves que por ejemplo el paciente tiene una rinorrea muy espesa y el paciente tiene mucho dolor y ese tipo de cosas, hay un tratamiento que comparten la rinitis y la rinosinusitis, que son los corticoides nasales, los antialérgicos. Muchos pacientes de rinitis alérgica se complican con rinosinusitis por la alteración del flujo. Tú lo acompañas con un antibiótico de amplio espectro, depende de que le guste al médico, con una amoxicilina acompañada de sevoflavulánico, una levofloxacina. Sí, dependiendo de la misma condición del paciente. Si exactamente, es alérgico, si el paciente ha mejorado poco, utilizado. Si el paciente tiene 7 días mejorado poco, le prolonga el tratamiento antibiótico por 15 días, que normalmente uno lo suele hacer. Los corticoides intranasales, a veces el paciente necesita corticoides a baja dosis. Y ya en un último caso, como hemos hablado, necesita ya decirle al paciente, mira, ya te hemos tratado varias veces, ya tú necesitas, por ejemplo, que te drenen los senos paranasales, y si te drenen los senos paranasales, dependiendo de otras alteraciones concomitantes que tú tengas, una alteración de los cornetes, lo del tabique nasal y ese tipo de cosas, entonces ya se acompaña a la cirugía. Yo siempre digo a los pacientes, si tú solamente tienes una sinusitis leve, se te pone el tratamiento. Si se te va a meter a un quirófano por algo, ya hay que arreglarte todo. Sí, se debería, porque ya que tú estás ahí, claro, una sola anestesia. Exactamente, una sola anestesia. Si ya te van a dormir por algo, que te lo arreglen todo. Si la sinusitis es muy fuerte de los senos paranasales, que yo le explico a los pacientes que es como si fueran un vaso. Mira, si tú tienes el vaso 50% lleno, vamos a tratar con tratamiento. Si el vaso está lleno un 75%, es que el meato está obstruido, o sea, la salida del moco, y eso no, con tratamiento no va a mejorar. Es bueno operarte. Ahora bien, si aparte de eso tú tienes una desviación nasal importante, un espolón óseo, que los colitos lo tienen muy grande, eso se resuelve todo. Bajo el contexto de una rinosinusitis, que es lo que estamos hablando, que abrieron otras patologías, pero en la rinosinusitis es así como dice el doctor, y lo muy importante es el seguimiento, o sea, hay que seguirse cuando tienen esos síntomas nasales. No, yo me mejoré y ya no volví, porque puede algo que se llama degenerar la mucosa, puede inflamarse, hacer como un estado de prepoliposis para luego crear un pólipo. Hay que darle seguimiento a esas condiciones para que no se compliquen, porque una rinosinusitis puede tener unas complicaciones, aunque ya han mejorado mucho por los antibióticos, por las cirugías, los tratamientos, pueden ser graves. Las complicaciones de la sinusitis pueden ser graves. Existe problema ocular, la absceso de solitaria, órbita, exactamente, donde hay que drenar por dentro y por fuera, del ojo, las complicaciones de la otitis media de repetición, y se prolonga una mastoiditis. La mastoiditis puede complicarse con una meningitis, son escasas, pero puede, exactamente. O accesos cerebrales también, trombosis de seno cavernoso. Son estructuras dentro del cerebro que pueden complicarse porque las bacterias de la sinusitis migren hacia allá. Una infección de la nariz puede complicarse con la trombosis de seno cavernoso. La válvula de la nariz hacia atrás no tiene, las venas no tienen válvula, no tienen filtro, etcétera, etcétera. Y el tratamiento básicamente de la rinosinusitis es eso, el antibiótico de amplio espectro, a considerar por el otorrinolaringólogo entre 7 y 15 días, los corticoides nasales, los antihistamínicos
si precisan, Sí, dos sí. analgésicos si precisan. Y ahora mismo, por ejemplo, hay un tratamiento innovador que hace mucho tiempo que está entre Estados Unidos y Europa, pero ya lo están trayendo aquí, hace menos de un mes lo están trayendo aquí, lo está patrocinando de salud pública, que son los biológicos, Sí. para Sí, los que ya lo pacientes están. que tienen rinitis crónica con dermatitis y los pacientes que tienen una rinosinusitis con poliposis, que han sido operados y aún así los pólipos han recidivado. O sea, los pólipos, para que la gente entienda, son los tumores benignos, o sea, una bola que parecen uva, que se le llena al paciente, que le impiden respirar, y tú lo operas y el paciente hace lo que tú dijiste a continuación, se siente fenomenal el paciente, muy bien, y deja de ir a la consulta. Normalmente, por ejemplo, tú operas a los pacientes, tú lo revisas 2 o 3 veces en un mes, lo revisas en el segundo mes 2 veces, pero normalmente, depende de lo que tú veas, tú lo vas revisando cada 3 meses. Si le sale un polipito, se lo quita en la consulta para que no siga proliferando. Pero el paciente se sienta bien y cree que ya. Y no se adapta. Y a veces no es así, sobre todo cuando son muy alérgicos, como decías, que no es que este medicamento, ay, me dijeron los doctores en el lab que sale un medicamento para la alergia, no, es un paso del tratamiento, no es que esté en primera línea, tiene sus indicaciones muy específicas, pero sí es cierto que esos pacientes que han requerido de varias cirugías o que tienen muy elevados los niveles de alergia, porque pasa eso a veces, que son tan alérgicos que crean pólipos y hay que reoperarlo. Y eso lo hace su cuerpo, Lo hace su cuerpo. Lo hace su cuerpo. Y cuando tú estás haciendo la cirugía, tú puedes quitar todos los pólipos, quitar la mucosa de una parte, pero hay parte delicada, porque están cerca de la base del cráneo, cerca del ojo, que tú normalmente tú lo tocas lo menos posible, por las complicaciones que puede tener. Entonces ahí viene el paciente que hay que seguirlo para cuando le crezcan los pólipos ahí, tú se los quites en la consulta y le haga un tratamiento muy conservador sin necesidad de ir para el quirófano. Ahí en ese tipo de pacientes que ahora hay 2 fármacos, el omalizumab, el Dupilumab. Exactamente, uno aprobado en 2019 y otro en el 2020 por la FDA, por la Agencia Europea de Medicamentos, y ahora, hace menos de un mes, Salud Pública aquí en este país lo está patrocinando. ¿Qué significa? Que si tú tienes una historia de poliposis nasal, que ha sido operada, tu médico te hace una buena historia clínica y tú vas con eso a Salud Pública, el tratamiento tú lo aplicas. Eso es una un gran avance. Una inyección mensual por 6 meses. Porque es muy costoso. Pues muy costoso, exactamente. Ese medicamento lo hace el departamento de alto costo. Estamos hablando de medicamentos que valen 80 por 6, medio millón de pesos. Y Salud Pública lo está costeando, exactamente. ¿Tenemos preguntitas? Pues vamos a ver. M. Olivares, ¿qué puede provocar una rinitis alérgica? Bueno, para saber a qué se está haciendo alergia, que es lo que me imagino que es la pregunta, porque la rinitis alérgica es el problema, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se hace alérgica? Se determina específicamente con una prueba, puede ser cutánea o a veces específica de la sangre, pero esas las hace el alergista o el alergólogo. Esas pruebas específicas para saber a qué elemento es alérgico el paciente. Sí. El paciente, si te llega, por ejemplo, a la consulta, vamos a poner que me llega a la consulta de otorrino, uno ve que la mucosa del corneto, o sea, de la piel, de la nariz, está violeta, azulada, tiene rinorrea, tiene agua. Yo digo, es muy posible que haya una rinitis alérgica. Bueno, y muy la posible no. De familiar o asma. Entonces uno puede hacer un hemograma, una prueba de sangre que tenga eosinofilia, o eosinófilo alto en la sangre y la IgE alta, y uno sabe que es un componente alérgico. Ahora bien, ¿a qué? Eso lo hace el alergista. El alergista le hace una prueba cutánea, donde le inyecta pequeñas porciones de distintas sustancias que tienen que ver con ácaro, gramínea, polvo, etcétera, etcétera. Pelo de gato, pelo de animales, y cuando reaccionan, el alergista dice, mira, tú eres alérgico a esto, a esto y a esto. O sea, la etiología específica, exacto, ¿verdad? ¿a qué se debe la alergia? Por ejemplo, uno puede decir, sí, tú eres alérgico, ¿pero a qué se debe? Es el alergista quien lo determina. La otra, Yajaira Santos Núñez. Un segundo. Los pacientes que
que operan con cornetes nasales le pueden volver a reaparecer? Sí, dependiendo. Depende de la técnica quirúrgica y depende de que el paciente, por lo menos nosotros, después que operamos, por ejemplo, una cirugía nasal, que hacemos una reducción de cornetes, le decimos a los pacientes, yo te quité la obstrucción. O sea, te ayudamos con la obstrucción. El aire va a fluir por tu nariz. Ahora tú debes buscar el origen de la patología, que tiene relación con la pregunta anterior. ¿Quién lo hace? El alergista. Hay pacientes que tú le resuelves el tema de la obstrucción y le dices ve al alergista y el paciente nunca va al alergista. La mucosa, si tú no sabes que tú eres alérgico a la ropa X, a la ropa sucia, y tú trabajas con ropa sucia y sigues continuamente exponiéndote a eso, la mucosa vuelve y sigue inflamándose y los cornetes vuelven a crecer. Exacto, porque, por ejemplo, la cirugía no te va a quitar la producción de moco, te va a quitar la obstrucción, lo que está grande, lo que está inflamado, pero si no se le da el seguimiento y el tratamiento que corresponde, puede volver a suceder. No en todos, pero puede volver a suceder. En realidad, por eso el seguimiento es importante. En realidad, este tipo de enfermedades son multidisciplinares. La rinitis alérgica, la ve el otorrino, el alergista, e inclusive el neumólogo, porque el 80% de personas que tienen asma bronquial tienen rinitis alérgica. Entonces, normalmente es un tratamiento en conjunto. Y continuado, que a veces la gente se mejora y ya no vuelve. Lamentablemente hay enfermedades, por ejemplo, como la rinitis alérgica, que es como que tú sufres de la presión, para decirlo así. Coloquialmente, ¿qué tú haces con la presión? Te tomas una pastilla todos los días y vas cada 3 o 4 meses al cardiólogo a revisarte. La diabetes por igual. Tú te tomas una pastilla, una inyección y tienes que ir al endocrinólogo. Tú tienes azúcar alta, hay que variarte el tratamiento. Tú estás bien, bajaste de peso, se te quita tratamiento. Muy bien. Entonces, había otra. Ese mismo usuario, Yajaira Santos, pregunta, ¿los cornetes pueden ser causa de ronquidos? Pueden ser. Los ronquidos pueden ser por diferentes causas, incluso hay diferentes niveles. Están los que están a nivel de la nariz y están unos más abajo, puede ser la garganta o un poquito más abajo. Pero siempre hay que chequear todo. Puede ser los cornetes, que choquen, por ejemplo, con una dispersión del tabique, puede ser la adenoide, puede ser la úvula, la campanita, las amígdalas, la pared lateral. Y lo más importante, el peso del paciente. El peso del paciente también. O sea, hay que estudiarlo completo, el ronquido, que es otro tema que luego podemos tratar. El ronquido puede ser que tú eres delgado y tienes el abdomen muy grande. Y durante la noche el abdomen descienda y te haga resistencia al aire que entra. Puede ser las amígdalas, el paladar que haya descendido, fruto de que tú tienes un problema de nariz crónico, los cornetes nasales, cómo tú respiras durante la noche, si el paladar conjunto con el cabo, que es la unión entre la nariz y la faringe es concéntrica ante lo posterior. Incluso la base de la lengua, si es muy grande, base de la lengua, exactamente. Eso hay que estudiarlo. El 60% está en la nariz, aquí, en la orofaringe, el 30% está en la nariz, el 10% está más para abajo. O sea, algo más complejo, más específico. Eso hay que estudiar el ronquido. Los cornetes pueden ser la causa, pero pueden ser otras cosas más. La base de la lengua, que lo que es lo maxilofacial, lo hace mandibular, la alteración de la mandíbula. La retrognatia, o sea, es amplio ese tema. Es muy amplio, sí. Muy chulo, sí, muy amplio. La última, no sé si es una pregunta, dice Clarisa José Alberto, yo tengo una sinusitis fuerte, todos los olores me dan, no sé si dolores o olores. ¿Será que tiene síntomas nasales cuando hay olores fuertes? ¿Será qué quiere decir? No sé, puede tener una rinitis alérgica cuando se pone a ciertos olores y le complica la resistencia. O pudiera ser algo irritativo, pero de cualquier manera hay que evaluarlo y ver qué ha utilizado, porque hay muchas modalidades de tratamiento, como mencionamos, que es el spray, que incluso los antihistamínicos vienen en spray. Y ahora, si la combinación de corticoide con antihistamínico, que se hay que dar algo tomado, entonces hay que evaluarlo a usted para ver qué sería lo que tiene, o si hay algo más que influye en esa obstrucción y que se desencadene, o que le desencadene el dolor, porque quedamos ahí un poquito con la duda. Exacto, no sé si es dolor o dolor. Si los olores provocan el problema, es posiblemente una rinitis.
Si es dolor, es más puede ser sinusitis. Pero básicamente lo que tiene que hacer es una exploración física. Irse a su médico a hacer una exploración física. Exacto. Entonces, ¿tenemos alguna otra preguntita? Bueno, pues nos ha parecido bien. ¿Los vapores sirven para la sinusitis? Ayudan, Sí. porque el calor desinflama. Por eso los pacientes te dicen, cuando como comida caliente me baja todo. Sí. El calor, el vapor de agua hace un efecto antiinflamatorio en la mucosa nasal, en la piel por la nariz. Entonces las secreciones fluyen más y el paciente se siente mejor, se descarga. Sí, pero no es el tratamiento. No. Es algo que ayuda al tratamiento. Y sobre todo en la fase aguda, que como dice él, cuando tienen gripe, que tienen mucha inflamación, porque en las gripes tenemos... Olores, dice el joven. O la joven. Es posiblemente que sea una rinitis alérgica. Entonces, si los olores le alteran, es posiblemente que sea una rinitis alérgica. Me dice el doctor que también hay mucha gente que se molesta con la mascarilla y le cree, si eso le puede crear. Sí. Hay una las rinitis micropartículas, irritativa, o sea, claro. hay algo que está irritando directamente la mucosa de la nariz. No necesariamente por un mecanismo alérgico, porque como dijimos al principio, alergia tiene que ver con IgE, tiene que ver con desarrollar reacción. esa molécula. Pero usted puede hacer una reacción a nivel de la nariz por una causa directa, como puede ser esa de la mascarilla, como pueden ser los olores que pudiera hacer en esa persona, habría que estudiarlo, la pintura, algún tipo de humedad, el polvo, eso hay que evaluarlo, los solventes, la aceituna, la gasolina, las personas que trabajan pintando. Inclusive por eso hay un tipo de rinitis estacional que solamente le da a la gente en abril, por la primavera, porque hay árboles que comienzan a desprender un tipo de polen que afecta a esa persona. Sí. Es así. Y quería mencionar, como estábamos hace un ratito por la pregunta de los vapores también, los lavados nasales. Eso es muy importante. Importantísimo y lo mencionan todas las guías, sobre todo en la parte crónica, la rinosinusitis crónica, la rinitis crónica, y ni hablar de los pacientes operados para nosotros. O sea, los lavados nasales son importantes. Ahora mismo hay guías que te dicen que tú deberías meterte en la nariz 150, un litro y medio, o sea, 150 mililitros de solución salina en el día, dividido en 3 o 4 dosis. Sí. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2016, 2017, a todos los pacientes, después de una intervención quirúrgica, una rinitis, los mandan a echarse suero, ya ni siquiera en spray nasal, que coge una jeringa de 20 cc, coge un pote de suero salino, que es mucho más barato, y se meta yo flinchazo exactamente 3 o 4 veces por día. Lo importante no es la presión, sino la cantidad de agua que el suelo salino hace la agua hace que se limpie la nariz, que el alérgeno que está adherido a la mucosa nasal se vaya y la sal desinflama. Es así, eso es barato y bueno. Barato y bueno. La nariz se limpia igual que los oídos. Me gusta preguntar a las personas con qué se limpia la nariz. El oído no se trata de limpiar. La nariz sí, se puede limpiar con suero salino, como dijimos. Pero si tú eres una paciente con rinitis, con rinosinusitis o algún tipo de patología nasal, con más ahínco tú debes lavarte la nariz. Tiene muchos beneficios, sobre todo antes del tratamiento con el spray nasal. O sea, eso no lo pone para permitir que se absorba bien el spray nasal. Exactamente. Y los oídos con los codos. Y para que se limpie primero la nariz y luego aplicarse el spray nasal. Sí. Y el corticoide se diera mejor a la mucosa nasal. O sea, es importante. ¿Sí? ¿Alguna otra? Ya, no hay más preguntas. Bueno, para nosotros fue muy grato el momento, la verdad nos gusta la iniciativa del centro de continuar estos lives, estas interacciones con el público para responder que sirva de orientación al público, claro, orientarlos y mantenerlos informados y bueno, compartirles nuevas informaciones. Así que de parte del doctor Reynoso, la doctora Pechano, muchísimas gracias por participar y nos vemos el próximo jueves con otro tema interesante. Buenas noches.